Damas y caballeros, bienvenidos a este nuevo episodio donde exploramos las vidas, las luces y las sombras de quienes, de alguna manera, se han convertido en parte de nuestra historia colectiva. Hoy hablaremos de una mujer que supo conquistar al mundo con su belleza, que cautivó con su elegancia, pero cuya vida personal estuvo marcada por episodios de soledad, dolor y también renacimiento. Cecilia Bolocco, la ex Miss Universo chilena, periodista y figura mediática que, tras 9 años de caminar en silencio, ha decidido abrir nuevamente su corazón. Cecilia Bolocco nació el 19 de mayo de 1965, y desde muy joven su destino estuvo ligado a la exposición pública. El título de Miss Universo, que obtuvo en 1987, no fue simplemente una corona. Fue el inicio de una trayectoria que la situó bajo el foco mediático durante décadas. Para muchos, aquella imagen de la joven chilena que conquistaba la pasarela representaba un ideal de perfección. Sin embargo, detrás de las cámaras, se tejía una historia distinta. La de una mujer que tendría que aprender, una y otra vez, a recomponerse después de cada caída. Tras el glamour, llegaron momentos de lucha personal. Su matrimonio con el expresidente argentino Carlos Menem no solo la colocó en el ojo del huracán político y mediático, sino que también le trajo años de desgaste emocional y polémicas públicas. El divorcio dejó cicatrices profundas y la expuso a un escrutinio implacable. Cada paso, cada palabra, cada gesto era analizado con lupa. A todo esto se sumaron preocupaciones familiares, la responsabilidad de criar a su hijo Máximo, y una enfermedad que la golpeó con la fuerza de lo inesperado. Fue entonces cuando muchos se preguntaron, ¿hasta dónde podía resistir Cecilia? Pero si algo define a esta mujer, es su capacidad de resiliencia. En lugar de dejarse vencer, Bolocco encontró en su dolor una fuente de fuerza. El diagnóstico de cáncer cerebral de su hijo, una de las pruebas más duras de su vida, la obligó a confrontar sus propios miedos y a transformar la adversidad en un camino de amor incondicional. Allí, en medio de esa lucha, mostró la faceta más admirable de su carácter, la de una madre que no se rinde, que se reinventa y que vuelve a levantarse, aun cuando el mundo parece derrumbarse. Por eso, la noticia que nos convoca hoy adquiere un significado especial. Después de 9 años de soledad sentimental, Cecilia Bolocco ha sorprendido a sus seguidores y a la prensa al anunciar que se casará este mes de octubre. Y lo que más ha conmovido no es tanto el hecho de la boda, sino la identidad de quien logró devolverle la ilusión. Un hombre que no pertenece al círculo glamoroso de la farándula, que no carga con el brillo artificial de la fama, pero que sí supo ofrecerle algo infinitamente más valioso, la calma de un hogar. Ella misma lo expresó con una frase que resuena como una confesión íntima y a la vez universal. Él me da la sensación de familia, algo que pensé haber perdido para siempre. Estas palabras pronunciadas con la serenidad de quien ha recorrido un largo camino de desencantos y aprendizajes, revelan una verdad profunda. A veces, lo que se busca no es un nuevo escenario de luces, sino un refugio en medio del ruido. La reacción del público ha sido inmediata. En cuestión de horas, la noticia inundó las portadas digitales y se convirtió en tema de conversación. No era para menos. Una mujer que durante años simbolizó la belleza y el éxito, pero que también mostró su vulnerabilidad en carne viva, hoy vuelve a apostar por el amor. El contraste entre su pasado cargado de tormentas mediáticas y este presente lleno de serenidad ha generado una mezcla de asombro y ternura en sus seguidores. Más allá de la crónica rosa, este anuncio revela también un mensaje más profundo sobre la condición humana. ¿Qué significa rehacer la vida cuando se ha atravesado tanto dolor? ¿Cómo se construye la esperanza cuando se han perdido tantas batallas?
Cecilia Bolocco encarna esa respuesta, con dignidad, con coraje y con la certeza de que la felicidad puede reaparecer cuando menos se espera. En el escenario mediático, donde tantas veces los escándalos eclipsan los logros personales, la historia de Cecilia tiene un valor simbólico. Nos recuerda que las celebridades no son inmunes al sufrimiento, que detrás de las portadas hay seres humanos con cicatrices invisibles. Pero también subraya una verdad poderosa. El brillo más duradero no es el de los flashes, sino el que nace de la capacidad de volver a confiar, de amar y de ser amado. Hoy, al anunciar su boda, Cecilia Bolocco no solo celebra una unión, sino que también nos ofrece una lección. La felicidad no siempre llega en la forma en que la soñamos, pero cuando aparece puede tener la fuerza de sanar lo que parecía irremediablemente roto. En definitiva, la trayectoria de Cecilia es la de una mujer que pasó de los escenarios internacionales a las pruebas más íntimas de la vida, que conoció la gloria y el dolor, y que ahora se permite una nueva oportunidad. Y quizá allí reside la verdadera belleza. No en los títulos ni en las coronas, sino en esa capacidad de reinventarse una y otra vez. Así, el próximo octubre no solo se celebrará una boda, se celebrará también la victoria silenciosa de una mujer que supo esperar, resistir y creer de nuevo. Y mientras los titulares corren, lo cierto es que, para Cecilia Bolocco, esta será la consagración más auténtica de todas, la del amor sereno que llega cuando ya no se busca. Porque en su historia hay una verdad que nos interpela a todos. Las segundas oportunidades existen, pero hay que tener la valentía de abrirles la puerta. En la historia de las celebridades latinoamericanas, pocas figuras han experimentado un trayecto tan marcado por los contrastes como Cecilia Bolocco. Desde los reflectores más intensos hasta los silencios más oscuros, su vida ha sido un espejo de las paradojas que acompañan a la fama. El éxito público que convive con la soledad privada, la admiración colectiva que muchas veces no logra curar las heridas personales, su nombre asociado durante décadas a la elegancia y la sofisticación. También encierra capítulos de dolor, resiliencia y, finalmente, redención. Tras el fulgor de haber sido coronada como Miss Universo en 1987, Cecilia parecía destinada a una vida de perfección inalcanzable. Su belleza y carisma la convirtieron en un símbolo nacional en Chile y en una figura mediática en toda Hispanoamérica. Sin embargo, detrás de la imagen impecable, se escondía un camino plagado de pruebas íntimas que pondrían a prueba su fortaleza. Su matrimonio con el expresidente argentino Carlos Menem la situó en el centro de un escenario político y mediático cargado de tensiones, y de esa relación nació su hijo, Máximo, quien se transformaría en el eje central de su vida. Pero el desenlace de aquella unión estuvo lejos de ser un cuento de hadas. Las diferencias irreconciliables y las presiones externas dejaron a Cecilia en una etapa de aislamiento emocional, marcada por una soledad que se extendió durante casi una década. De la oscuridad a la luz. Así podría resumirse esa travesía de 9 años en la que la conductora y ex reina de belleza se enfrentó a sí misma, atravesó episodios de tristeza profunda, se refugió en su rol de madre y, a pesar de la proyección pública, vivió jornadas silenciosas donde las lágrimas reemplazaban a los aplausos. Ese vacío, imposible de ocultar incluso detrás de las cámaras, se convirtió en un secreto a voces en la prensa. ¿Era posible que una mujer aparentemente tan exitosa estuviera luchando en soledad contra el desamparo afectivo? Los rumores comenzaron a multiplicarse. Fotografías borrosas, titulares insinuantes y encuentros fugaces alimentaron la narrativa de El hombre misterioso en la vida de Cecilia. La prensa chilena y argentina se hizo eco de cada paso, intentando descifrar quién era aquel acompañante que aparecía en segundo plano en algunas salidas nocturnas o en discretos viajes fuera del país.
Pero la propia Bolocco mantuvo un silencio calculado, protegiendo su intimidad con la misma firmeza con la que había sostenido su imagen pública durante décadas. Durante meses, ese enigma se convirtió en un juego de especulaciones, hasta que un giro inesperado rompió el silencio. Una imagen oficial de boda, publicada sin previo aviso, sacudió a los medios y confirmó lo que muchos sospechaban, aunque pocos se atrevían a dar por cierto. La boda de Cecilia, lejos de los protocolos hollywoodenses, fue un acontecimiento que reveló más que ocultó. En la foto, su sonrisa no era la de la reina de belleza acostumbrada a posar para las cámaras, sino la de una mujer que, tras años de espera y lágrimas, encontraba finalmente un refugio. La sorpresa no fue solamente mediática, para sus seguidores fue también emocional. El hombre oculto dejaba de ser un rumor y se convertía en realidad, devolviéndole a Cecilia una narrativa de esperanza que parecía perdida. Sin embargo, más allá de la imagen pública, lo que realmente conmovió fue la manera en que se gestó ese compromiso. No hubo ostentación, ni diamantes deslumbrantes, ni discursos preparados para la ocasión. La propuesta de matrimonio fue sencilla, casi doméstica, pero justamente por eso resultó profundamente conmovedora. Quienes estuvieron cerca relatan que él pronunció unas palabras desprovistas de artificio, apelando directamente al corazón de Cecilia. Ella, acostumbrada a las luces del espectáculo y a los escenarios grandilocuentes, no pudo contener las lágrimas. En ese instante comprendió que la verdadera grandeza del amor no reside en los gestos monumentales, sino en la honestidad de lo cotidiano. El simbolismo de esa escena no pasó desapercibido para los analistas sociales y para la prensa. ¿Qué representaba este giro en la vida de Bolocco? Tal vez una reconciliación con su propia historia, un acto de cerrar las heridas del pasado y permitirse volver a creer en la posibilidad de un futuro luminoso. Porque si algo ha demostrado Cecilia, es su capacidad para reinventarse frente a la adversidad. Desde su reinado de belleza hasta su carrera televisiva, desde su matrimonio con un jefe de Estado hasta su maternidad solitaria, cada capítulo ha sido un recordatorio de que la fama no blinda contra el dolor, pero tampoco impide la búsqueda de la felicidad. Hoy, al mirar hacia atrás, la narrativa de Cecilia Bolocco no se reduce a los titulares de escándalo ni a los flashes de las alfombras rojas. Su historia es, ante todo, la de una mujer que se atrevió a atravesar el túnel de la soledad, que sostuvo con dignidad su vulnerabilidad y que, contra todo pronóstico, encontró en el amor una segunda oportunidad. Ese recorrido, cargado de contradicciones, ofrece una lección que trasciende lo meramente biográfico. Detrás de la celebridad, existe una persona que sangra, que duda, que se derrumba y que, finalmente, logra levantarse. El público, que la acompañó en cada etapa con una mezcla de admiración y curiosidad, encuentra ahora un desenlace inesperado pero profundamente humano. La niña coronada como la más bella del universo, la mujer que compartió su vida con un presidente, la madre que luchó en silencio junto a su hijo, es también la protagonista de una historia de amor tardío que invita a reflexionar sobre la resiliencia y la esperanza. En definitiva, el relato de Cecilia Bolocco es un recordatorio de que las luces de la fama pueden iluminar, pero también pueden enceguecer. Su tránsito de la oscuridad a la luz, del aislamiento al encuentro, no es solo un capítulo más en la crónica de una celebridad, sino una metáfora de la condición humana. Todos, incluso los íconos, estamos expuestos al vértigo del dolor y a la posibilidad milagrosa de la redención. En el universo mediático chileno, pocos nombres despiertan tanta fascinación como el de Cecilia Bolocco. Reina de belleza, presentadora, ícono televisivo y símbolo de una época en la que el glamour parecía inquebrantable. Su vida ha sido observada con lupa durante décadas,
Cada paso, cada relación, cada silencio suyo ha sido interpretado, diseccionado y, en más de una ocasión, convertido en espectáculo. Sin embargo, nada preparó al público para la más reciente de sus decisiones: unirse en matrimonio con un hombre que, a ojos del mundo, no encajaba en el perfil que todos esperaban. La historia comienza con una contradicción que parece sacada de un guión de cine. Ella, estrella internacional, habituada a codearse con mandatarios, empresarios y celebridades de primera línea. Él, un hombre ajeno a los focos, sin el peso de un apellido resonante, ni una fortuna que lo situara entre las élites. El contraste era brutal, casi desconcertante. ¿Cómo podía Cecilia, la mujer que en su día fue la esposa de un expresidente argentino, elegir ahora a alguien tan distinto, tan normal? Esa fue la pregunta que muchos se hicieron, con un tono que oscilaba entre el escepticismo y la sorpresa. Pero quizás precisamente allí residía la clave. Tras años de una vida expuesta, marcada por romances intensos y rupturas dolorosas, por el escrutinio implacable de la prensa y la carga de sostener siempre una imagen impecable, Boloco parecía haber encontrado en la sencillez de aquel hombre lo que ni la fama ni la fortuna habían podido darle: un refugio emocional, un espacio de autenticidad. Y es que, si algo enseñan las biografías de las grandes estrellas, es que la soledad puede golpear con más fuerza en medio del éxito que en la adversidad. El anuncio de la boda llegó como un rayo en un cielo despejado. No hubo anticipos rimbombantes ni portadas preparadas para la ocasión. Fue un acontecimiento envuelto en un halo de misterio que, lejos de apaciguar las especulaciones, las multiplicó. Octubre, mes de transición, se convirtió en el escenario elegido para sellar esta unión. Pero lo más desconcertante fue el hermetismo. Se filtraron apenas unos detalles, lo suficiente para avivar la imaginación del público. Un lugar discreto, lejos de la ostentación, un estilo de ceremonia íntima que rompía con las fastuosidades del pasado. No era la boda que la sociedad esperaba de una ex-Miss Universo, y sin embargo era, tal vez, la única que respondía a su momento vital. La prensa, acostumbrada a los grandes titulares, se enfrentó a un desafío. ¿Cómo narrar un enlace que no buscaba deslumbrar, sino protegerse de los flashes? Los columnistas se dividieron entre la ironía y el respeto. Algunos la acusaron de renunciar al glamour que había cultivado. Otros celebraron el gesto como un acto de valentía y de madurez emocional. Pero lo verdaderamente revelador llegó con la reacción del público. Primero fue el desconcierto. Los seguidores más fieles, habituados a verla junto a figuras de alto perfil, no lograban asimilar la idea. En las redes sociales se multiplicaban los comentarios de sorpresa. ¿Cómo era posible que Cecilia eligiera a alguien tan común? Luego vino el debate, casi un enfrentamiento ideológico. Para unos, el matrimonio era una señal de que Boloco se alejaba de los reflectores. Para otros, un símbolo de que por fin se permitía ser ella misma, sin rendir cuentas a nadie. Y finalmente, tras las discusiones, llegó la emoción. Las imágenes que se filtraron de la ceremonia, discretas pero cargadas de ternura, mostraban a una Cecilia sonriente, con una felicidad que muchos no le veían desde hacía años. El impacto fue inmediato. Lo que comenzó como sorpresa se transformó en celebración colectiva. Las críticas se fueron diluyendo frente a la fuerza de una imagen sencilla pero contundente. Una mujer que, después de tantas batallas públicas y privadas, había recuperado el derecho a la alegría. En el trasfondo, lo que quedó al descubierto fue un tema universal:
el contraste entre lo que el público espera de sus ídolos y lo que éstos, en su intimidad, necesitan para sobrevivir. La vida de Cecilia Bolocco, marcada por el brillo, por los triunfos internacionales y por la exposición constante, parecía destinada a repetir patrones de ostentación y prestigio. Sin embargo, su elección demostró lo contrario, que la verdadera transgresión a veces no está en desafiar las normas sociales, sino en optar por la simplicidad cuando todos esperan grandeza. Con su boda de octubre, Bolocco no solo selló una unión sentimental, también envió un mensaje contundente a una sociedad obsesionada con las apariencias. La felicidad no siempre reside en lo extraordinario, sino en lo cotidiano, en lo humano, en lo real. Y aunque muchos seguirán preguntándose por qué eligió a ese hombre y no a otro, la respuesta quizás sea mucho más simple de lo que parece. Porque allí encontró la paz que tanto buscaba. Así, el relato de esta boda secreta se convierte en una metáfora de la vida misma, un recordatorio de que los contrastes más chocantes pueden esconder las decisiones más auténticas. Y tal vez, después de todo, lo que sorprendió al público no fue la elección de Cecilia, sino la valentía de asumirla sin miedo, de mostrarse vulnerable en un mundo que siempre la quiso perfecta. En definitiva, el anuncio de boda de Cecilia Bolocco no es solo una noticia de sociedad. Es también un espejo de las tensiones que siempre han acompañado su vida pública. De reina de belleza universal a primera dama en medio de tormentas políticas. De madre enfrentando la enfermedad de su hijo a mujer que hoy vuelve a confiar en el amor. Su trayectoria condensa luces y sombras que ningún titular superficial alcanza a explicar. Su decisión de casarse, lejos de los escenarios del poder y del glamour, abre una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué es realmente la felicidad para alguien que lo ha tenido todo y lo ha perdido también? ¿Es este un acto de redención personal o el inicio de un nuevo capítulo donde lo privado, por fin, vence al espectáculo? Tal vez la verdadera lección de Cecilia sea que el amor, cuando llega sin ruido, tiene más fuerza que cualquier escándalo. Porque, al final, lo más revolucionario en la vida de una celebridad no es conquistar al mundo, sino atreverse a conquistar la paz.